La prueba de tamiz neonatal es un estudio que se utiliza para la detección oportuna de errores innatos del metabolismo, como lo pueden ser hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y un largo etcétera, con el fin de identificar y empezar con los tratamientos y los cuidados necesarios para evitar retraso mental y del desarrollo principalmente. Y en este video se va a observar la toma de muestra desde la zona del talón para la realización de este estudio. Si bien es cierto que es posible también tomar la muestra desde una punción venosa principalmente del dorso de la mano, en este video solamente se observará la punción del talón, quedando la punción del dorso de la mano ejemplificada en otro video. Pues bien, primero que nada debemos asegurar que contemos con el material necesario y correcto, el cual consta de, en principio, lancetas especiales para este tipo de punción, como las que estamos observando, las cuales son automáticas, tienen un dispositivo que permite, al presionar el botón, realizar el corte y retraerse automáticamente para evitar las punciones accidentales. Aquí estamos observando una fotografía de este dispositivo desde adentro, en el cual podemos observar la forma especial de la lanceta. No es una lanceta común y corriente para la toma de glucosa capilar, por ejemplo, la cual no sirve para estos procedimientos, ya que con este tipo de lancetas se asegura un adecuado flujo y tamaño de las gotas de sangre. Estas lancetas vienen en dos versiones, de color verde y rosada, dependiendo del tamaño de la herida que van a realizar, ya que la verde funciona 0.85 milímetros y la verde 1 milímetro. Se tiene establecido que cualquier punción no debe de sobrepasar los 2 milímetros en prematuros o los 2.4 milímetros en bebés a término. La lanceta rosada se prefiere para prematuros y la verde para bebés a término. Posteriormente necesitamos nuestra tarjeta Guthrie, la cual está fabricada de papel filtro Waldmann y que tiene delimitadas las zonas en forma de círculos en las cuales nosotros debemos depositar las gotas de sangre capilar o de sangre venosa. Y por supuesto una zona para la identificación del paciente. Estas tarjetas Guthrie vienen acompañadas de una hoja con un cuestionario para datos sociodemográficos tanto de la madre como del bebé, con la información pertinente para tanto la correcta identificación como de algunos antecedentes obstétricos. Y de ahí en fuera necesitaremos material para una toma de muestra en general, como lo pueden ser torundas tanto secas como alcoholadas, y por supuesto un contenedor de RPBI y parche o cinta Coban, de una manera en donde aseguremos el sitio de punción una vez terminada la toma. Una vez asegurado que tenemos todo nuestro material correctamente, procedemos a colocar al paciente en esta posición. Estamos observando que el familiar o el auxiliar del laboratorio va a cargar al bebé en esta forma, quedando que por gravedad pueda favorecer el flujo sanguíneo y la irrigación en la zona del pie. Como estamos observando en este esquema, la zona anatómica correcta para la punción capilar, en este sentido, está delimitada por dos líneas imaginarias. La primera va desde la parte media del primer dedo hacia el talón y la segunda en el pliegue interdigital del cuarto y quinto dedo hacia el talón, ocupando la zona sombreada que se muestra en esta imagen. Si bien es cierto, en algunas recomendaciones se describe que puede ser de utilidad el calentamiento de la zona, es cierto que hay algunos autores que no recomiendan esta práctica. En este ejemplo no la vamos a utilizar, ya que basta con un ligero masaje en la zona de la pierna y que esté posicionado el bebé en esta situación para que la gravedad nos auxilie. Entonces, una vez identificada la zona anatómica, vamos a realizar la asepsia como normalmente estemos acostumbrados a realizarla. Esperamos a que se deseque el alcohol, abrimos nuestro dispositivo de punción, el cual obviamente viene estéril, agarramos de esta manera el pie del bebé y presionamos el botón para realizar la incisión. Como podemos observar, empieza a gotear la sangre,
la primer gota se lava, se limpia, se desecha, y a partir de ahí vamos a esperar a que se forme la gota. Podemos presionar un poco el pie del bebé y vamos a poner en contacto la tarjeta en el círculo adecuado con la gota, no con el pie del bebé, para que la gota se absorba completamente en el papel. Podemos seguir presionando, vemos que ya está formada la gota, y cuando ya esté a punto de caer, la ponemos en contacto con la tarjeta, como estamos observando, y así hasta llenar los 4 o 5, dependiendo del modelo de tarjeta que estemos trabajando y de las indicaciones del laboratorio de referencia o de área de proceso en el que la vayamos a mandar, para poder concluir con la correcta toma de muestra. Si bien es cierto, es recomendable que se llenen completamente los círculos, va a haber ocasiones o inclusive que de las 4 de las 5 círculos, alguno no esté completamente lleno. Al finalizar el video vamos a ver ejemplos de muestras aceptables e inaceptables. En este caso ya colocamos la cuarta y última gota para nuestro tamiz de ejemplo y procedemos a dejar en reposo nuestra tarjeta. En este caso limpiamos esta gota que ya no nos sirve y colocamos una torunda totalmente limpia, o bien un curita, un parche, lo que ustedes manejen en su laboratorio. En este caso colocamos una torunda y cinta Coban. Una vez terminada la toma de muestra, lo primero que debemos realizar es asegurar nuestra tarjeta Guthrie que no vaya a transpapelarse, a perderse. Vamos a tenerla siempre junto con la hoja de identificación y la vamos a dejar secar por mínimo 2 horas o hasta 3 horas, dependiendo de las condiciones de humedad del laboratorio. Antes de despedir al bebé y al paciente, nosotros podemos empezar a evaluar la calidad de muestra, ya que, como se les comentó, si bien es cierto, no es estrictamente necesario que se llenen por completo todos los círculos, dado que algunas tarjetas vienen de diferente tamaño. Como estamos observando en esta imagen, hay ciertos criterios de rechazo para estas muestras, los cuales en unas pueden resultar obvias, como por ejemplo una muestra insuficiente, un tamaño de gota muy pequeño, la contaminación de la muestra, inclusive la formación de coágulos en estas gotas, o bien que haya habido algún derrame de alcohol o de alguna otra sustancia que hace que se disperse la muestra. Otra inspección que debemos realizar es que al reverso de la tarjeta haya penetrado completamente la gota de sangre, como estamos observando en este ejemplo. Ahora, si bien es algo subjetivo el poder determinar cuándo es suficiente y cuándo es insuficiente, en este ejemplo de la muestra que se tomó es la mínima cantidad aceptable que pudieran ustedes considerar para una correcta toma de tamiz neonatal. Aquí estamos observando otro ejemplo de otra toma de muestra en donde se observa que es totalmente perfecta. Sin embargo, nosotros debemos de tener la habilidad para identificar muestras insuficientes o incorrectamente tomadas, para que en el momento en el que todavía tenemos ahí al paciente poder volver a hacer la toma, ya que recuerden que las fechas ideales para la realización de este estudio es entre los días 2 y 5 de nacido. Entonces, si despedimos al paciente y nos rechazan después la muestra, pueden pasar días dependiendo de la logística de envío de muestras de cada laboratorio, e inclusive puede llegar a ser ya muy tarde y retrasar el posible diagnóstico y tratamiento del paciente. Posteriormente, una vez aceptada la muestra en el área de proceso, lo que realizan los químicos en primera instancia es realizar perforaciones de ese papel filtro, a manera de como si fuera confeti, para que a partir de esos círculos pequeños
se pueda realizar eluciones de la muestra y a partir de ahí procesarlas por métodos ya sea inmunológicos para TSH y T4 o por cromatografía para los aminoácidos. Por supuesto, dependiendo del número de elementos que conste el perfil de tamiz neonatal solicitado, va a ser el número de círculos o de confetis que van a necesitar para trabajar la muestra. Es por eso que en algunos perfiles se piden 4 círculos, en otros 5 o inclusive a veces hasta más. Y por último, pues como les comentaba al inicio, es válido también tomar la muestra venosa, principalmente del dorso de la mano, ya que la sangre de la vena va a dar exactamente los mismos resultados en este contexto para la sangre del talón. No puede ser que un paciente tenga resultados discordantes entre un tipo de muestra y la otra. E inclusive en algunas instituciones o algunos profesionales prefieren la toma de sangre venosa, ya sea que están más acostumbrados o que inclusive sea más fácil llenar los círculos con estas técnicas. Además de que se puede aprovechar para que en esa misma toma se puedan llenar tubos de laboratorio para algún otro estudio solicitado a la par, como biometría hemática, perfil tiroideo, etc. Sin embargo, ya quedará a criterio de cada flebotomista y de cada institución el procedimiento del cual vayan a elegir para la toma de muestra. Los dos son válidos siempre y cuando se cumplan con los criterios de aceptación de muestra.